Hola a todos, mi nombre es Marcos de Lía y les doy una vez más la bienvenida al taller de conceptualización y diseño de logotipos. En este video analizaremos los aspectos técnicos del tema. De nuevo pido disculpas por no tener la disponibilidad de una cámara, esperemos solucionar eso pronto. Quiero recordar que esto es un curso totalmente gratuito y el uso de imágenes y marcas está orientado al aprendizaje y a la enseñanza y no obedece a ningún tipo de lucro. Habiendo dicho esto, podemos comenzar. Primero vamos a conocer lo que son los nombres técnicos o cómo se le conoce a las diferentes partes de un logotipo o a los diferentes, lo que se le conoce coloquialmente o comúnmente como logotipos. Generalmente todo lo que nosotros vemos como representación de una marca se le dice logotipo y no es así. Se dividen en 4 tipos principales. El logotipo, que es aquel que está formado solo por palabras y letras, no contienen iconos o ilustraciones. El isotipo, que es la parte simbólica o icónica de la marca. Es ese símbolo que generalmente está acompañado del texto, pero cuando es solo el símbolo se le llama isotipo. El imagotipo es la unión del isotipo y del logotipo, es decir, contiene texto y también símbolos. Y el isólogo es la unión homogénea del isotipo y del logotipo. Esa unión forma un solo elemento y generalmente no se deben separar. Esa es la diferencia entre el imagotipo y el isólogo. El imagotipo se puede separar lo que es el isotipo del logotipo para utilizarlos independientemente. En cambio el isólogo no. En el isólogo generalmente no se deben separar porque tanto el logotipo como el isotipo conforman un solo elemento homogéneo. El diseño figurativo es aquel que se puede identificar fácilmente o relacionarlo con un objeto, animal o cosa o forma conocida. El diseño figurativo, como lo pueden observar en el logo de Dino 3D, se puede ver claramente el ojo de un reptil. Además se puede representar por el color verde también y un lente. Por eso es que es figurativo, porque se puede identificar fácilmente con un objeto ya conocido. En cambio, el diseño abstracto se refiere al diseño que no puede ser descrito ni identificado fácilmente. No representa directamente ninguna forma conocida. El diseño abstracto se crea a partir de símbolos y formas con el fin de generar una sensación o respuesta de forma indirecta o a veces también de forma directa y emparentarlo a una marca o producto. Y es incluido generalmente junto a un texto o una palabra. Como pueden observar, el logo de Toyota, uno no puede identificar fácilmente el isotipo del logo. No sabe a qué se refiere, simplemente es un símbolo el cual nosotros no conocemos. Pero con la trayectoria de la marca, al ver ese símbolo, sin importar que tenga la palabra Toyota o no, siempre vamos a identificarla con la compañía, siempre. De eso se trata utilizar el diseño abstracto. Relacionarlo automáticamente con la empresa. Vamos a hablar sobre el tamaño y las proporciones de los logotipos. Eso es muy importante tomarlos en cuenta a la hora de conceptualizar y diseñar los logotipos. Una aclaratoria, siempre lo voy a llamar logotipos debido a la forma común de nombrarlo. Pero recuerden las diferencias. Las diferencias son muy importantes a la hora de conceptualizar y diseñarlos. Ahora, es comúnmente llamado logotipo. Continuemos entonces. Es importante tener en cuenta el tamaño y proporción del logotipo, debido a que tiene que ajustarse a los diferentes usos de la empresa. Por ejemplo, si esta empresa realiza productos pequeños, es necesario que ese logotipo sea legible si se quiere imprimir en esos productos pequeños, ya que necesita ser legible con tamaños muy pequeños. Es decir, no se puede crear mucho detalle en ese logotipo porque no se van a apreciar en tamaños pequeños. Por ejemplo, Casio. Casio es un logotipo. En este caso sí es un logotipo real que al ponerse en los relojes, que son artefactos pequeños, debe leerse e identificarse fácilmente. La proporción es igualmente importante. Generalmente se diseñan logos de proporciones entre 1:1 hasta 16:9, debido a que los elementos horizontales son más ergonómicos, adaptables a pantallas de computadoras y dispositivos electrónicos. Siempre se habla de la ergonomía visual con diseños horizontales, debido a que primero la disposición de los ojos es una disposición horizontal y segundo, cuando se trata de la lectura anglosajona o de leer elementos, sean textos o no,
se realiza de izquierda a derecha debido al movimiento de la cabeza. Realizar elementos verticales son difíciles de leer, difíciles de apreciar y aún más difíciles de relacionar con otros objetos. Es importante eso tener en cuenta. Si se hacen logotipos que tengan proporciones verticales, hay que especificar o hay que tener bien claro por qué se le está dando una proporción vertical. Ahora hablemos del bocetaje. El bocetaje es uno de los procesos más importantes a la hora de diseñar y conceptualizar logotipos. ¿Por qué? Porque es el momento en que nosotros vamos a darle forma a todas esas ideas que nosotros tenemos en la cabeza. El bocetaje es un proceso indispensable para cualquier proceso creativo, incluyendo la conceptualización y el diseño del logotipo. Existen dos tipos de bocetaje. El bocetaje manual, usando la mano, la destreza por medio del dibujo y la ilustración. Este es el más complejo debido a que requiere un poco de técnica y habilidad para dibujar, aunque no es tan necesaria esa habilidad, ya que el boceto puede ser apenas bosquejos de la idea que uno quiere sin necesidad de ser muy figurativos. Con tal de que uno lo entienda está bien, porque el bocetaje manual generalmente cuando es de logotipos no se le presenta al cliente. En cambio el bocetaje digital, que es aquel en que se usa herramientas digitales, se usa para afinar los detalles del bocetaje manual, ya que teniendo las herramientas digitales sí vamos a poder llegar a figurar esa idea que nosotros, a darle figura a esa idea en que nosotros tenemos. Por eso es que siempre se comienza por el bocetaje manual y después al bocetaje digital, exceptuando algunos logos que sean sumamente figurativos o que sean muy realistas, que requieren de una destreza manual muy compleja, y se puede comenzar por el bocetaje digital teniendo plantillas, teniendo vectores para comenzar, entre otras cosas. Aquí vamos a hablar entonces de las plantillas y rejillas. Las plantillas son herramientas para diseñar un logotipo ajustado a diferentes estándares que el cliente pueda especificar. Estos pueden ser utilizadas de manera estética, como la proporción áurea que la estamos viendo en el logo de Dino 3D, la cual es una proporción meramente estética, tiene su funcionalidad, realmente no ha sido demostrada científicamente. O puede ser también una plantilla funcional, si es necesario que ese logotipo se ajuste a un fondo en específico. Por ejemplo, si los elementos gráficos de la identidad corporativa de una empresa tienen un fondo que requiere ser identificado fácilmente, uno no puede hacer un logotipo que obstruya ese fondo o que obstruya el entendimiento de ese fondo. Así que uno tiene que utilizar ese fondo como plantilla para generar el logotipo. Existen muchas formas de plantillas funcionales, y siempre el cliente tiene que especificarlo si es necesario utilizar una plantilla o no funcional. En el caso de las plantillas estéticas, como por ejemplo la proporción áurea o el código Fibonacci, son dos plantillas muy utilizadas de forma estética. Son fórmulas que se han utilizado a través del tiempo para darle, valga la redundancia, forma a las ideas de forma estética. Generalmente producen un efecto beneficioso para los diseños. Así que son dos plantillas que yo siempre recomiendo usar para crear logotipos. En el caso de que el logotipo de que el cliente no estipule ninguna plantilla específica. Y la construcción en rejilla es una herramienta que se crea una vez terminado el logotipo para ayudar en la construcción del logotipo en sectores, proteger las proporciones y establecer un área de reserva en donde no puede existir ningún otro elemento. ¿Para qué se utiliza la rejilla? Al construir el logotipo en sectores, que por cierto, ahí hay un pequeño error en la construcción en rejillas del logotipo de Dino 3D, los invito a verlo y a comentarlo en el video. Bueno, esta construcción en rejillas se utiliza para cuando se quiere cambiar de tamaño el logotipo. No solo guarda las proporciones del logotipo, sino que se puede reconstruir por sectores. Es una forma también de escalar objetos, ya que lo que se hace es escalar sector por sector hasta tener el tamaño completo que se desea. Y el área de reserva, como pueden observar los cuadros azules que están en el ejemplo, ese área se crea para que ningún elemento que otro diseñador o algún publicista pongan en alguna publicidad o de alguna forma junto al logotipo pueda obstruir el entendimiento o el concepto de ese logotipo. Ese área de reserva depende totalmente del diseñador que creó ese logotipo. Por ejemplo, el área de reserva de Dino 3D no es tan grande, ya que los elementos pueden acercarse bastante al logotipo sin necesidad de obstruir el entendimiento o el concepto mismo del logotipo.
Pero por ejemplo, hay otros logotipos que requieren un área de reserva grande, ya que no se le puede acercar ningún otro elemento, ya que puede dificultar el entendimiento de ese logotipo. Eso depende totalmente del diseñador y también de las condiciones en que se vaya a utilizar ese logotipo. El dibujo vectorial y el dibujo en píxel son dos formas de crear, digamos, en este caso dibujos, pero también de generar logotipos, aunque la forma genérica en que se crean logotipos es de forma vectorial. Más adelante, por cierto, no sé si es el próximo tema o el otro arriba, vamos a entender cómo usar el programa Illustrator, ya que es el más utilizado actualmente de dibujo vectorial para generar diseños, en este caso diseño de logotipos. El dibujo vectorial es el principal método para crear logotipos. Este método genera formas en base a un espacio vectorial, es decir, como si fuese un plano cartesiano, y las formas son funciones matemáticas. En este método se olvidan las unidades de medida, ya que los tamaños son determinados matemáticamente. ¿Por qué es el más usado? Precisamente por esa frase, se olvidan las unidades. Simplemente se construye un logotipo en base a unas proporciones determinadas. Pero como son vectores, este no se va a pixelar nunca, ya que las funciones matemáticas se preservan sin importar cuál es el zoom que realicemos en el dibujo. Por eso es el que más se utiliza, porque se puede exportar en los tamaños que nosotros determinemos. Se pueden hacer gigantografías aparte del logotipo en el dibujo vectorial, o se pueden hacer miniaturizaciones. Por eso es que se utiliza el dibujo vectorial. En cambio, el dibujo en píxel es aquel que se realiza sobre píxel. Consiste simplemente en colorear cada uno de los píxeles para generar formas e ilustraciones. Este dibujo en píxel es el que se utiliza generalmente para ilustraciones o para otro tipo de dibujos. El programa más utilizado para dibujo en píxeles, o uno de los más utilizados, es Photoshop. El inconveniente de esto, y por lo cual no se crean logotipos en Photoshop o en programas que tratan píxeles, es porque el tamaño se le está dando exacto a la hora de crear ese objeto. Al crear ese objeto en determinada área hecha de píxeles, si se agranda mucho, se va a pixelar, porque los píxeles sí van a tener un tamaño determinado, si es una unidad de medida determinada. Por eso es que hay que tener cuidado a la hora de tratar los logotipos en programas que tratan píxeles. La tipografía, este es otro elemento muy importante a la hora de crear logotipos. Si hablamos del concepto de tipografía, se puede decir que es el arte y la técnica en el manejo y selección de tipos para crear trabajos de impresión. Como pueden observar en la imagen superior, podemos observar varios tipos con una imprenta convencional o antigua. Esta imprenta antigua es la imprenta de Gutenberg, en la que se seleccionaban diferentes tipos hechos a base de metales con formas de las letras. Se seleccionaban y se apilaban en la imprenta de Gutenberg y luego se imprimían sobre el papel. Por eso es que viene el nombre de tipografía. Sin embargo, en la actualidad se le conoce como tipografías a las diferentes tipos de letras que cambian por su morfología. Y el diseño tipográfico es aquel orientado a la creación de tipografías, es decir, a tipos de letras. Como pueden conocer los diferentes tipos de letras como Helvética, Century Gothic, Times New Roman, entre otras. Si pueden adquirir la guía tipográfica que se llama Word Doc Type, que es de Alberto Lozada, y el título de la guía es Cómo usar tipografías y no morir en el intento. Lo pueden conseguir en el material de apoyo y apoyar a Alberto Lozada con sus guías. En el diseño de logotipos se puede crear tipografías acorde al concepto que ideamos. Sin embargo, el diseño tipográfico es sumamente complejo y puede dividirse como una especialización aparte del diseño gráfico. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, porque los diseñadores gráficos, al tener el título, al graduarse de diseñadores gráficos, generalmente tienen que pasar por una instrucción completa de una, dos o varias materias, varias materias que lo instruyan en el diseño tipográfico. Pero aún así, no va a salir con las herramientas necesarias para ser un tipógrafo o para crear tipografías. Es muy complejo este área del diseño y generalmente requiere de muchas especializaciones. Bastante complejo. Es preferible usar una tipografía ya creada o crear solo las letras que incluirá el logotipo. Posteriormente
si el cliente quiere la tipografía completa, es bueno contratar a un tipógrafo, a un especialista en tipografías, el cual complete esa tipografía a partir de las letras que incluye el logotipo. Pero cuidado porque es muy complejo. Otra cosa que es muy delicada y todos tenemos que tener en cuenta son las tipografías tienen derechos de autor. No por tener millones y millones de tipografías en internet significa que podamos usarlas indiscriminadamente. Es necesario entender que esas tipografías tienen derechos y tienen licencias. La mayoría de las tipografías que se pueden encontrar en internet tienen licencias que no se pueden usar comercialmente, solo de forma personal y no lucrativa. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Hay diversos sitios en internet donde se pueden conseguir tipografías de dominio público, las cuales van a poder ser utilizadas incluso comercialmente. Pero tienen que tener mucho cuidado con esto. No por descargar cualquier tipografía van a tener el derecho a usarlo en cualquiera de sus diseños. Mucho cuidado. Vamos a pasar a otro aspecto sumamente importante a la hora de diseñar y conceptualizar logotipos, que es la interpretación del color. Es algo que se subestima en algunos casos y se sobreestima en otros casos. Por ejemplo, la interpretación del color, como podemos observar en la imagen de la derecha, se puede interpretar llevándolo a sensaciones, a sentimientos, a acciones, entre otras cosas. Sin embargo, esa interpretación es sumamente subjetiva. Aquí podemos observar, por ejemplo, en la imagen, el azul, que representa seguridad, calma, honestidad, fuerza, cuidado, confianza; el rojo, energía; el naranja, felicidad, sociabilidad; el negro, sofisticación, lujoso, formal; el púrpura como imaginativo, creativo, nostálgico, inclusive también puede representar sabiduría. Pero hay que tener en cuenta que toda esta interpretación es subjetiva totalmente, e incluso en muchas culturas, dependiendo de la cultura y de la idiosincrasia de esa población, un color puede significar una cosa o puede significar otra cosa. Por eso el diseñador siempre tiene que estar investigando sobre el entorno al cual va a estar sometido su diseño, su logotipo. No podemos diseñar algo sin saber cuál es el target, cuál es el público objetivo y cuál es el entorno en el que se va a mostrar ese logotipo. Mucho cuidado con eso. Y también está la interpretación que por el tono, por el valor o por la saturación, que son las tres características del color. Por el tono se puede decir, como lo vimos en la imagen, los diferentes colores que hay: el rojo, el amarillo, el azul, el verde, que pueden significar cosas distintas o producir sensaciones distintas. Por el valor se puede determinar el brillo de ese color, colores brillantes que determinan sensaciones que van hacia el blanco, hacia la pureza, y colores oscuros que van al contrario, hacia el negro, hacia el lujo, hacia la oscuridad, entre otras cosas. Ese es por el valor. Y por la saturación significa es por la cantidad del pigmento del color que tiene, desde gris hasta el pigmento de color completo. Si vemos un color poco saturado, este se va a acercar más al gris o al blanco o al negro, ya que son los colores base de los diferentes modelos de color. Y pueden representar diferentes cosas. También pueden irse hacia la sofisticación, pureza, lujo, formal, entre otras cosas. En cambio, los colores saturados, inclusive todos los colores que están en el ejemplo de la interpretación por el tono, son colores saturados, son colores que se pueden ver, que están en su máxima expresión de pigmentación. Estos colores son para expresar en su máxima potencia el color que nosotros estamos buscando. Como podemos observar, en multicolor esto puede representar multiplicidad de cosas, puede representar positividad, audaz, sin límites, como puede ser el logotipo de Google. Esas son las tres formas en que se puede interpretar los logotipos, y siempre se tienen que tener en cuenta a la hora de darle color a nuestros logotipos. Mucho cuidado con la interpretación del color y con la interpretación del color según el ambiente en donde se va a ver ese logotipo. Los modelos de color. Esto ya es algo más técnico. Existen más aceptados en el mundo dos modelos de color principales, que son el CMYK, que está compuesto del cian, el magenta, el amarillo y el negro, pero se le llama aquí, que son colores pigmentos. Son los colores que se generan a partir de pigmentos físicos, a partir de pinturas, a partir de, como lo dice la palabra, de pigmento. La unión de todos los cuatro colores, cian, magenta, amarillo y amarillo, dan el negro. Es decir, si nosotros agarramos cualquier pigmento, cualquier pintura, sea de aerografía, sea de pincel, sea óleo, sea acuarela,
Si nosotros unimos en su máxima expresión estos tres colores, siempre va a dar negro, siempre. Por eso es el modelo de color más aceptado a nivel de pigmento. Y luego viene el RGB, que es Red, Green and Blue, o RBA en español, que son rojo, verde y azul, aunque se le conoce como RGB, que son los colores luz. Los colores que se generan a partir de ondas electromagnéticas producidas por la luz. Este modelo de color es aquel que se usa cuando hablamos de entornos digitales, producidos a partir de píxeles, a partir de LED luminosos o a partir de lámparas, sean incandescentes o sean de neón u otras cosas. La unión de estos tres colores, rojo, verde y azul, en vez de producir negro, producen el blanco. La unión de los tres colores bases del modelo RGB producen el color blanco. Y la ausencia de los colores en el color RGB produce el negro. En cambio, la ausencia de color en el modelo CMYK produce el blanco. Esas son las dos diferencias. ¿Por qué hay que tener muy en cuenta los modelos de color? Porque si la utilidad de nuestro logotipo o de nuestro diseño va a ser principalmente por medios electrónicos, por redes sociales, por medios digitales, es necesario que la base de color del logotipo sea en RGB. Pero generalmente se utiliza el CMYK, ya que casi siempre los logotipos van a imprimirse de alguna manera. Se van a ver en un afiche, se van a ver en una publicidad impresa, se van a ver en el material POP o en la papelería de la empresa. Por lo tanto, casi siempre se hacen los logotipos en base al modelo de color CMYK. Otra cosa importante es que el modelo CMYK contiene mucho menos colores que el modelo RGB. Por eso es que el error que casi todos cometemos al principio es empezar a diseñar por medio del modelo de color RGB y luego se me olvidó que hay que pasarlo al modelo de color CMYK, y cuando la pasamos al modelo CMYK todos los colores se distorsionan porque los programas intentan buscar los colores más parecidos en un modelo al otro, y sin embargo hay veces que no puede encontrar colores tan parecidos en el modelo CMYK como en el modelo RGB. Por eso hay que tener mucho cuidado, y cuando se diseña, empezar a diseñar en el modelo que vamos a utilizar. Muy importante. Aquí vamos a ver un poco sobre los colores digitales, ya que es muy importante también que sepa. Los colores digitales se identifican a partir del píxel, ya que el píxel es lo que va a estar pigmentado, lo que va a contener el color. El píxel es la unidad gráfica computacional más pequeña, es lo que forma todas las imágenes computacionales en el mundo, todas las imágenes digitales, mejor dicho. Como pueden observar, y si han manejado Photoshop, se puede ver como en la imagen inferior, ya que se pueden ver los píxeles de la imagen. Estos píxeles contienen tres canales de color principales: RGB, que es el modelo estándar reconocido de rojo, verde y azul. Y cada píxel contiene estos tres canales de color en los que, depende del bitiaje de la imagen, depende de los bits de la imagen, puede generar diferente número de colores. Las imágenes más utilizadas en los medios digitales actualmente son las imágenes de 8 bits. ¿Qué significa esto? Que cada canal de color que contiene el píxel está determinado por 8 bits en sistema binario. Es decir, cada bit puede ser 0 o 1. Como pueden observar, ahí están los tres canales RGB y cada uno tiene 8 bits. En el caso de la imagen es 8 bits. Aquí vamos a ver un poco, adentrarnos en la parte técnica y matemática del asunto. En código binario, como todos saben, los bits son elementos que solo pueden tener dos estados. En este caso, 0 y 1. Si estamos hablando de 2 bits, por ejemplo, este puede tener un objeto digital de 2 bits. Nada más puede tener 4 estados, porque puede tener, por ejemplo, 0, 0, 1, 1, 0, 1 o 1, 0. Esos son los 4 estados que puede tener un objeto cualquiera digital de 2 bits. Si vamos a 3 bits, este puede tener 9 estados, porque puede tener 0, 1, 1, y así vamos poco a poco hasta llegar a las imágenes de 8 bits. Esto significa que cada píxel contiene esos 3 canales de 8 bits. ¿Cómo se representa esto? Por ejemplo, si estamos hablando de que los 8 bits son 0, se puede representar, por ejemplo, no es así, pero es para dar un ejemplo, el color al máximo. Si estamos hablando de que cambia un poco ese píxel, ese canal de color, va a representar las diferentes tonalidades de ese color. Al entender una imagen de 8 bits significa que cada color puede tener 256 tonalidades. ¿Por qué sacamos esto?
porque estamos hablando de 2 a la 8. Recuerden que cada bit puede tener 2 posibilidades y una imagen de 8 bits puede tener 2 a la 8 posibilidades. Es decir, 256 tonalidades cada color. Y si eso lo combinamos todo, se puede decir que el modelo RGB en una imagen de 8 bits puede tener más de 16 millones de colores. Por eso es que son tantos. Y ninguna combinación de colores en el CMYK, en colores pigmento, va a poder lograr tantos millones de tonalidades y de colores distintos. Ese número sale de tener 256 al cubo, ya que se pueden hacer todas las combinaciones posibles entre esos tres canales de color. Y aquí un último dato, esto es curiosidad, si quieren saberlo, es muy importante, se utiliza más que nada en diseño 3D, para el render, para la creación de efectos visuales, entre otras cosas, que son las imágenes de 32 bits, que son hasta el día de hoy las imágenes que representan los colores de la realidad de mejor forma, de forma más eficiente y efectiva. Estas imágenes son simplemente imágenes que contienen que cada canal de color, en vez de contener 8 bits, contiene 32 bits. Esto significa que cada canal de color puede contener más de 4.000 millones de tonalidades. Y si juntamos esto, significa que vamos a tener 4.000 millones de tonalidades al cubo, más 16 millones de colores. El número que da de número de tonalidades y de colores es exorbitante. Ni siquiera lo saqué porque creo que no cabe ni siquiera en la pantalla. Por eso es que se dice que las imágenes de 32 bits son las más certeras y las que dan la representación de la realidad de forma más efectiva. Sin embargo, no son formatos legibles por cualquier computador ni por cualquier programa. Photoshop puede manejar las imágenes de 32 bits, o no estoy seguro, creo que maneja hasta las de 16 bits. Pero son utilizadas para otro tipo de cosas, son utilizadas para el render, para efectos visuales, para otras cosas. Pero a método de curiosidad es necesario que lo sepan para que entiendan un poco cómo funciona el bitiaje de las imágenes y cómo lo vamos a utilizar. Bueno, espero que hayan entendido la clase. Cualquier pregunta, sugerencia o duda me la pueden comentar por los comentarios del video o enviar un correo electrónico a Dino3D, como ustedes quieran. Si tienen alguna sugerencia también. Y nos vemos entonces en el próximo tema del taller de conceptualización y diseño de logotipos. Chao.